Bienvenidos todos. Bienvenidos estudiantes de primer año de todas las especialidades. Iniciamos esta jornada con la lectura de una fábula, se llama La fábula del colibrí, seguramente conocida por algunos y no conocida por otros, y es por esa razón que la transcribimos, así la leemos juntos. Dice: había un gran incendio en el bosque, un incendio que estaba arrasando los árboles y todos los animales salían huyendo del incendio. Entre ellos había un león que corría y un pequeño colibrí que iba hacia un charco, cogía una gotita de agua, volvía hacia el incendio y le echaba. El colibrí pasó cerca del león a alta velocidad. El león asustado le preguntó: «Colibrí, ¿a dónde vas con tanta prisa?». Él le respondió: «Estoy llevando agua en mi pico para apagar el incendio del bosque». El león le increpó: «Pero es poquísima el agua que puedes llevar». Y el colibrí entonces le contestó: «Yo sé que yo solo no voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte». Entonces, la reflexión que obliga a la lectura de esta fábula es precisamente el hecho de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es un ser único, irrepetible y absolutamente necesario en la acción humana. Cada uno tiene una misión, cada uno tiene una tarea que hacer en cualquier situación de la vida, por más adversa que ésta sea. Y vamos a iniciar por el lugar donde ustedes eligieron estar, ser un profesor. Y es importante esa decisión a la que tomaron y que implica que van a aprender a cómo llegar a ser un profesor, pero también van a aprender a cómo guiar y cómo cuidar a los hijos, sobrinos, nietos de aquellos que han confiado en el cuidado que ustedes lo van a brindar. Y para ello decidimos compartir con ustedes esta carta que le escribe Anna Novinsky, una sobreviviente de un campo de concentración, y la dirige al profesor. Y dice así: querido profesor, soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano deberían testimoniar: cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados por médicos altamente especializados, recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres, y bebés quemados por gente formada en escuelas, liceos y universidades. Por eso, querido profesor, dudo de la educación y le formulo un pedido: ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos y cultos psicópatas y Eichmann educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Esto es obra de la maldad humana. Entonces, la orden es actuar, tomar acción. Y para reflexionar sobre eso, elegimos una frase de Edmund Burke que dice: el único elemento necesario para la subsistencia del mal es que haya suficientes personas de buena voluntad que no hagan nada. Ver estas imágenes, saber que esto existe, que esto ocurre y que son producto de malas acciones humanas y no hacer nada, es imposible. No es posible mantenerse al margen de todo esto. Hay que hacer la parte que le toca a cada uno desde donde se esté. Entonces, ese tipo de excusas, no es conmigo, yo no tengo nada que ver, no te metas, ¿no? Que escuchamos incluso que alguien le dice a otros: no te metas, no es contigo, no discutas, no te enfrentes a esa situación, no se puede cambiar, nada se puede cambiar. Ninguna de esas excusas
es válida frente a esta maldad y a estas acciones. El que mira y no toma acción es, le guste o no, cómplice e igualmente responsable. Entonces, hay que construirse como un profesor diferente y contribuir con su gota de agua como el colibrí desde donde se encuentre. Las acciones no necesariamente tienen que ser acciones magníficas ni muy ruidosas. Con una lectura cariñosa, con una asistencia a sus propios nietos o a los nietos de otros, con las demostraciones de afecto, cualquier actitud que lleve amor y que haga que otros se sientan mejor, eso ya sería suficiente. Poder despertar en otros también la intención o la idea de pensar en lo que nunca han imaginado. Hay que tener en cuenta que todo está cambiando. La vida misma es un cambio. Y luego de dar los pasos para tomar acción, de tener la voluntad de actuar, lo importante es encontrar el sentido. Y para eso quiero compartir con ustedes algunas definiciones. Y la primera dice sobre que el sentido es búsqueda y encuentro de una tarea, una misión en cada momento de la vida. Y ser profesor también es importante considerar que hay que tener un propósito, una misión. Y como estábamos viendo en estas diapositivas anteriores, la misión es hacer nuestra parte para que la sociedad sea más humana. Hay sentido en cada vida y es único e irrepetible, como ella misma. Su descubrimiento requiere voluntad. Estos conceptos de Víctor Frank, un pensador, filósofo, dedicado a la logoterapia, nos muestra acá que el sentido es propio, es individual, que no significa que haya que aislarse de las demás personas, pero sí es necesario un autodescubrimiento, un tiempo para descubrir ese sentido que no significa que sea el mismo para el otro. El sentido que puedo encontrar yo misma no es el mismo sentido que pueden encontrar otras personas. Pero todos podemos encontrar un sentido que es único, es irrepetible. Hay personas que dicen, siempre me pasa lo mismo, o ya sé cómo va a ser, ya sé cómo me va a ir. Trato así porque a mí me han tratado mal y yo lo hago de la misma forma porque aprendí que es así. También tenemos acá a Gandhi, un gran pensador, quien contribuyó a la independencia de la India, que nos dice, lo que haces es quizás insignificante, pero es importante que lo lleves a cabo porque solo tú puedes hacerlo. Igual que el colibrí, por más insignificante, hacemos nuestra parte. Y si hacemos nuestra parte, estamos haciendo lo mejor. Estas imágenes son bastante sugestivas porque muestran cómo es posible pensar de diferentes maneras, cómo es posible hurgar dentro de uno mismo y concebir ese sentido de diferentes formas. En la imagen de la izquierda vemos ese colorido, esa mixtura de formas y de colores que nos permite apreciar la imaginación de la que se va a echar mano para encontrar ese sentido también. Los cuestionamientos en la imagen de atrás y la mansedumbre en la imagen superior derecha, para encontrarlo con humildad y aceptarlo. Y bueno, y el tema que hoy nos convoca justamente, educar, que es diferente de enseñar. Enseñar, se puede enseñar conocimientos, educar hay que educar integralmente. Y educar es creer en la perfectividad humana, según palabras de Fernando Savater, que es el autor de El valor de educar,
este filósofo y escritor español, de cuyo libro El valor de educar, que por supuesto recomendamos su lectura, hicimos este extracto, sacamos esta selección. Dice así: la enseñanza presupone el optimismo. Vean que la palabra optimismo está resaltada con otro color. Tal como la natación exige un medio líquido para ejercitarse. Quien no quiera mojarse debe abandonar la natación. Quien sienta repugnancia ante el optimismo, que deje la enseñanza y que no pretenda pensar en qué consiste la educación. Porque educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas, símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos que pueden ser y que merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento. De todas estas creencias optimistas, y uno muy bien puede descreer en privado, pero en cuanto intente educar o entender en qué consiste la educación, no queda más remedio que aceptarlas. Con verdadero pesimismo puede escribirse contra la educación, pero el optimismo es imprescindible para estudiarla y para ejercerla. Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero no buenos maestros. Entonces acá podemos reflexionar párrafo a párrafo, si quisiéramos, es bastante profundo su pensamiento. Pero lo fundamental de fondo es el optimismo. Los profesores somos optimistas por naturaleza, somos porfiados, somos perseverantes. Si no funciona de una manera, vamos de otra, y si no es esa, es la otra. Y si no sale de primera, lo intentamos 10 veces más, porque no nos conformamos con pocos resultados, no nos conformamos con resultados negativos. Porque sabemos y confiamos en que el individuo es un ser perfectible, es un ser inacabado, es un ser que se va construyendo, y máxime si pensamos en los adolescentes. Entonces, si creemos en que la libertad es posible lograrla a partir del conocimiento y del intercambio humano, entonces apostamos todas nuestras baterías a la educación. Y luego de tener la voluntad para aprender, de encontrar el sentido, el propósito, y de lograr una visión optimista y perseverante, el siguiente paso es la toma de conciencia. ¿Y qué entendemos por toma de conciencia? Bueno, desde el punto de vista de la psicología, la Real Academia nos dice que es un acto psíquico por el que un individuo se percibe a sí mismo en el mundo, una actividad mental a la que puede tener acceso el propio sujeto. Y qué importante esto nos distingue del reino animal. Todos conocerán los estudios que se han realizado con las abejas, quienes pueden a través de una danza comunicar con exactitud dónde se encuentra el alimento al resto de la colmena, y se dirigen exactamente a ese lugar que fue indicado por las exploradoras. Pero las abejas no pueden prever la sequía, no pueden prever la escasez, y eso nos hace distintos. Nosotros podemos tener este autoconocimiento, podemos tomar conciencia para tomar una acción a partir de eso, ¿no? De obrar en consecuencia. Entonces, la conciencia es esa singularidad innata, exclusivamente humana, de darse cuenta, de responder y de decidir ante cada situación de la vida para hacer que ésta sea significativa. La conciencia se puede definir como la capacidad intuitiva de descubrir el significado único y singular oculto en cada situación. En síntesis, la conciencia es un órgano de significado. Está en nosotros hacer ese caminito de autodescubrimiento. Como dice ahí, es un significado único y oculto. Y solo lograremos si tenemos la voluntad de hacerlo. Pero ¿qué pasa si tenemos el conocimiento,
y la voluntad, pero en realidad no hacemos nada, ¿no? Entonces, el sentido se puede relacionar con la voluntad y la conciencia en el momento en que tomamos una actitud y hacemos aquello que tenemos que hacer, logramos hacer el caminito para llegar a la meta de ser profesores, tomando conciencia de la realidad más allá de las situaciones que nos toquen vivir, de las dificultades que puedan surgir. Ahora podemos decir la pandemia, las plataformas y todo lo que implica esto como de una manera un cierto obstáculo para seguir adelante. Pero siempre podemos hacer algo y podemos tomar conciencia de que estamos siempre inmersos en cambios, pero podemos hacer algo para salir adelante. Bueno, y a partir de esa toma de acciones, uno siempre se pregunta, sí, pero ¿qué puedo hacer desde mi lugar, no? Siempre se puede hacer algo. Y entonces compartimos con ustedes esta anécdota, este hecho real más bien. Estimular las capacidades de escucha musical podría formar seres humanos más aptos para entender y respetar distintos puntos de vista. Muchos de ustedes se preguntarán qué tiene que ver la formación musical o la escucha musical con el entender y respetar a los demás. Entonces les contamos esta anécdota. En el año 1999, un músico argentino-israelí, Daniel Barenboim, y un intelectual palestino, Edward Said, se unieron para crear un proyecto único, el Diván de Occidente. Decidieron crear un taller para jóvenes músicos de Israel y de los países del Medio Oriente con el propósito de combinar el estudio y el musical junto al conocimiento y la comprensión entre culturas que han sido tradicionalmente rivales. En este taller los participantes mejoran su nivel musical, mientras los jóvenes de países que pueden estar en situaciones de conflicto hacen lo propio. No es únicamente un proyecto musical, es también un foro para el diálogo y la reflexión sobre el problema palestino-israelí. Dentro de este modelo, una orquesta se presta como buen ejemplo de democracia y convivencia civilizada. Para Barenboim, la educación del oído es mucho más importante de lo que podemos imaginar, no solo para el desarrollo de un individuo, sino para el funcionamiento de la sociedad. La capacidad de escuchar, la capacidad de recordar y la habilidad auditiva de reconocer son todas ellas cualidades que potencian la comprensión. Quizás el efecto acumulativo de estas habilidades y capacidades podría formar seres humanos más aptos para escuchar y entender varios puntos de vista al mismo tiempo, más capaces de valorar cuál es su lugar en la sociedad y en la historia, y seres humanos con más posibilidades de captar las similitudes entre todas las personas que las diferencias que las separan. Entonces, haciendo referencia a esta experiencia y tomando un poquito el concepto del colibrí, estos señores decidieron hacer su parte, decidieron probar con este proyecto. No sabían cómo les iba a ir, pero más vale hacer algo que no hacer nada. Y resulta que lo fue muy bien. Pero esto se puede trasladar a otros lugares. No necesariamente tiene que ser Israel y Palestina. Puede ser en cualquier lugar. Las personas pueden ser de cualquier procedencia. No importa. Lo importante es que la capacidad de escucha nos permite atender lo que otro quiere, lo que otro dice y lo que otro siente. Y de la misma manera responder afectivamente, empáticamente a esas exigencias. Esta imagen que decidimos ponerla allí también como complemento de esta capacidad de escucha muestra a dos interlocutores, pero nos pareció muy linda, muy interesante porque tiene muchos colores, porque el de la derecha está expresándose, pero sin invadir, sin violar el espacio del interlocutor del receptor, del interlocutor de la izquierda, y cada uno está fundido en una mezcla de colores allí, en una suerte de sinestesia de colores.
Está muy bonito. Entonces, hay pluralidad, hay diversidad de pensamientos, hay un discurso claro y hay un oído atento. Bueno, muy bien. Luego de haber enumerado los pasos que nos había parecido pertinente, nos ha parecido pertinentes, la búsqueda de sentido en cada cosa, la toma de conciencia para entender por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué estamos en la situación que nos tocó vivir, cómo significar esa situación. El otro paso importantísimo es la creación de vínculos. Y partimos de la definición, como siempre. Vínculo de la Real Academia es la unión o atadura de una persona o cosa con otra. Esta definición permite pensar en que es posible liar, vincular, atar una persona a otra o una cosa a otra. Hay una relación, hay un vínculo establecido entre las personas y hay un vínculo establecido con el saber, con los conocimientos. Una segunda definición dice, es una experiencia emocional correspondiente a la ligadura entre dos o más personas en una familia, una persona y un grupo. Esta definición amplía un poco el campo. Ya no se trata de una persona o dos, sino que pueden ser varias, puede ser toda una familia o todo un grupo. Y no es solamente una atadura, ahora es una experiencia, y es una experiencia emocional. Entonces acá se está produciendo una liazón entre lo intelectual y lo emocional. No establecemos vínculos solamente desde el punto de vista racional o solamente desde el punto de vista emocional, porque por algo tenemos un córtex y un sistema límbico. Ambos son complementarios. Y tenemos una tercera definición de vínculo del libro Yo-Tú de Martin Buber, este filósofo extraordinario, que dice: toda vida verdadera es encuentro. El instante realmente presente y pleno solo existe si hay presencia, encuentro y relación. La presencia nace cuando el tú se torna presente. Miren esto que profundo, ¿no? La vida verdadera, o sea que no hay vida de verdad fuera del encuentro. No hay posibilidad de vivir intensamente sin establecer un vínculo, un encuentro con un otro. Porque por definición, el yo solamente puede existir con el tú. Tiene que haber un compartir en eso. Y en ese encuentro está justamente la felicidad, en ese encuentro está justamente la esencia de la vida. Vemos cómo en la naturaleza ya se da ese encuentro, ¿no? Estas imágenes lo dicen todo, que no solamente se encuentran los iguales, acá vemos imágenes que son hermosas y que terminan con ese abrazo, ese vínculo precioso que se puede dar entre las personas, ¿no? No solo los animales pueden también tener ese vínculo entre especies distintas, sino también que aquellos que pensamos distinto, que sentimos distinto, podemos también tener vínculos que nos van a sostener en este camino, en este trayecto. Entonces, la invitación es a que se construyan individual y colectivamente como hacedores de una sociedad más humana. Necesitamos profesores, necesitamos docentes que piensen no solamente en sí mismos. Por supuesto que hay una parte muy importante que es la de su propio desarrollo personal, pero también colectivamente, que sea un constructo social, como hacedores de una sociedad más humana, que puedan dejar su buena influencia, su huella en esas personitas que van a llegar hasta ustedes y que son también el futuro de la sociedad. Necesitamos futuros docentes
que quieran comprometerse con la elección que acaban de hacer. Ustedes acaban de hacer la elección de una profesión totalmente altruista. Y también la invitación es a anhelar el beneficio y progreso propio, tanto como el de los demás. Y me detengo acá en este término, anhelar, que es más que desear, más que querer. Anhelar con el corazón, anhelar con todo lo que necesitamos para obtener nuestro beneficio y el de los demás. Y esto me hace recordar a ese discípulo que le reclamó a su maestro mientras lo seguía a todas partes y le pedía que le enseñara a ser sabio como él, y el maestro en una oportunidad lo sumergió debajo del agua y casi al punto de ahogarse le permitió salir. Entonces le respondió: el día que anheles el conocimiento tanto como el aire que respiras, entonces me vas a volver a buscar. Y así queremos compartir con ustedes esto de que ser profesor es algo maravilloso, pero hay que dar lo mejor de sí. ¿Qué se espera entonces? ¿Qué se pretende? ¿Cómo esperamos que actúen ustedes en esta carrera, en este recorrido que han decidido hacer? Un estudiante profesional, o lo que llamamos también un lector maduro, ¿cómo es ese estudiante profesional? ¿Sabe para qué estudia? ¿Cuál es su propósito? ¿Estudia para saber? ¿Estudia para salvar el curso, pasar el año, aprobar un examen, sacar buenas calificaciones y ser galardonado? ¿Sabe para qué lo hace? No importa si es bueno o malo, si es más loable o menos loable. Lo importante es tomar conciencia, lo que acabábamos de decir, encontrarle el sentido a lo que se está haciendo, porque solo así puede uno comprometerse. Y además de saber para qué estudia, sabe qué debe estudiar para alcanzar el objetivo. Si lo que quiere es saber mucho, no puede estudiar poco, ¿se entiende, no? Igualmente, si lo que quiere es aprobar un curso, tampoco puede estudiar poco. Si lo que quiere es saber mucho y además ampliar su campo de conocimientos en relación con otros, entonces es mucho mayor y de mucho más profundidad. Estos son ejemplos, ¿no? Otra característica del estudiante profesional: sabe distribuir con habilidad su tiempo y usar eficazmente sus energías. Acá hay dos aspectos: el tiempo y las energías. El tiempo es fundamental. Si es un trabajo, hay que asumirlo con responsabilidad. Habíamos hablado antes del compromiso. El compromiso requiere un plan, requiere una organización y requiere responsabilidad para llevarlo a cabo. Entonces, si una asignatura, si el tratamiento de una asignatura o de determinados conocimientos me cuesta un poquito más, entonces debo destinarle o dedicarle más tiempo que a otras cuestiones. Y a lo que me resulte más fácil, le voy a dedicar menos cantidad de tiempo. Y usar eficazmente las energías. ¿Qué significa? No voy a empezar a estudiar de noche cuando estoy absolutamente cansado. ¿Bien? Entonces, el tiempo de estudio, el tiempo de esparcimiento y el tiempo de descanso deben ser respetados y organizados y planificados. El cuerpo necesita alimentarse, entonces la alimentación es otro aspecto que no puede dejarse librado al azar o a las oportunidades que surjan. En eso consiste la habilidad y la eficacia de llevar adelante su plan de estudios. Otra característica de este estudiante es que se comunica diestramente y utiliza eficazmente los medios masivos de comunicación, porque sabe leer y escuchar críticamente. Y cuando decimos leer no nos referimos solamente en términos lingüísticos, la lectura de libros, de material escrito. Leer situaciones también. Por ejemplo, esta, la que estamos viviendo, es una situación adversa, hay que saber leerla. Me gustaría tener a todos los profesores conmigo a mi lado o frente a mí, orientándome permanentemente. No se puede. La situación es esta. Hay que tomar conciencia de que es así y buscarle el sentido. Y mientras
voy a autogestionarme como estudiante y como lector maduro. Entonces, utilizo eficazmente los medios. No puedo pasarme el día entero chateando o en Facebook cuando sé que tengo que administrar con habilidad mi tiempo para el estudio. ¿Se entiende? Entonces, toda esa planificación hay que ponerla sobre el papel para luego ir monitoreando el funcionamiento de ese plan. La comunicación se construye. Somos seres destinados al vínculo, porque vinculándonos construimos identidades, desarrollamos habilidades existenciales, damos sentido al mundo en el que vivimos y lo comprendemos. Es cuando podemos empezar a experimentar el amor, la empatía, la comprensión, la piedad, la compasión y la cooperación. Entre todos salimos adelante, entre todos lo logramos. Ustedes no están solos, tienen que hacer una parte muy importante como la tratamos de comunicar en esta instancia y por supuesto que tienen el apoyo de todos nosotros. Y acá elegimos una imagen que nos gustó bastante, justamente por esta comunicación que no es solamente humana, por este vínculo que no es solamente entre humanos, sino también un vínculo con el entorno. Y a propósito de esto, la semana pasada estuvimos homenajeando el Día del Medio Ambiente, entonces nos pareció muy pertinente. Vean ustedes esa rama tan viva, ¿no? Y esas hojitas que apresan la mano del humano para vincularse justamente, para hacerse uno en ese medio ambiente del que hacemos parte. ¿Qué se espera entonces después de todo esto? ¿Qué se pretende con todo este plan, con toda esta búsqueda de sentido, con toda la toma de conciencia? Dar la mejor respuesta. Cada uno de nosotros va a dar la mejor respuesta. Y señalamos aquí en un color diferente el mejor, porque no es buena o mala, sino es mejor. Mejor significa dar lo mejor de uno en cada circunstancia, en cada situación. No quiere decir que no existan matices. Yo siempre cuento la anécdota de que el dibujo de mi hija, de la figura humana a los 2 años, era un 12, era espectacular. Era su mejor, porque tenía 2 años. Pero no tenía ni orejas, ni pestañas, ni uñas, ni ningún otro detalle. Cuando cumplió 4, su figura humana era mucho más completa, era mejor. Pero era su mejor a los 4. También era un 12. Entonces, dar la mejor respuesta es encontrar una respuesta congruente, que me haga sentir bien conmigo mismo, acorde a las circunstancias que estoy viviendo. Y esto me lleva a pensar siempre en una entrevista que vi en una oportunidad a un hombre, a un asistente social que trabajaba con los adictos en la Cracolândia, en Brasil. Entonces, en la entrevista, él contó que en cierto momento se había encontrado con 2 chiquilines, 2 chiquitos de 8 y 10 años, que estaban tratando de inhalar la pasta, con una bolsita de nylon que habían encontrado en la basura. Entonces, él les dio un tarrito a cada uno, no sé si de plástico o de latita, para que pusieran decir la pasta y pudieran inhalar de ahí y no de la bolsa. Entonces el periodista asombrado le pregunta, pero en lugar de decirles que no inhalaran, ¿les enseñaste a cómo hacerlo? Sí, en ese momento, si no les enseñabas, iban a morir asfixiados con la bolsa. Y entre la vida y la muerte opté por la vida. En una de esas, mañana o en otro momento, tienen una oportunidad de cambio. Entonces, soy optimista frente a eso y me lo juego. Esa fue la mejor respuesta que podía haberles dado él a esos 2 niños en ese momento. Tal vez muchos lo critiquen, tal vez muchos la cuestionen. Es la respuesta que esa persona encontró
adecuada acorde a las circunstancias. La respuesta, la mejor respuesta es aquella que exprese mi mayor y mi mejor esfuerzo, a plena conciencia. Ser conscientes de que esto no me va a llevar a buen puerto, de que esto sí, pero la decisión está tomada, es esto lo que tengo que hacer. Con honestidad, dentro del límite de mis posibilidades de entendimiento, de fuerza y voluntad. Ser honesto es ser honesto con uno mismo, no importa con los demás. Con uno primero, con los demás también, pero con uno primero. Ser honesto. Yo esto no lo hice porque realmente porque no tuve tiempo, realmente porque no lo administré bien. Realmente porque no quise o porque opté por otra cosa que me parecía más beneficiosa. Esa es la honestidad. Tiene que ver con el discernimiento, tiene que ver con el autoconocimiento, con el hallazgo del sentido de las cosas. Dar la mejor respuesta considerando siempre a los otros, evitando que mis acciones perjudiquen a los demás. Dar la mejor respuesta es responderle a la vida en estos términos. Es encontrar el sentido a esta situación, aunque los resultados sean distintos a los esperados. Y a la situación de pandemia nos referimos nuevamente. Estamos respondiéndole a esta situación adversa. Ha habido muchas críticas, esto no se debe hacer así, esto asá, esto porque fulano no hace nada, porque fulano hace mucho, porque, bueno, estamos todos embarcados en dar nuestra mejor respuesta frente a esta situación. Pero debemos también encontrarle el sentido. ¿Cuántas cosas nos han ocurrido justamente porque nos tocó vivir esta pandemia? Cosas inimaginadas que no podrían habernos ocurrido si estuviésemos dentro de la institución. Entonces, no voy a hacer una apología al tratamiento virtual del plan de estudios, del estudio, pero también voy a presentar mi optimismo como docente. Estamos aprendiendo juntos a manejarnos de otra manera, a relacionarnos de otra manera, a vincularnos de otra manera y a aprender de otra manera. Y todo eso es positivo, todo eso es bueno. Entonces dejemos la queja a un lado, hagámosla a un lado y vamos a poner todas nuestras intenciones, nuestras mejores intenciones en esta acción, en sortear las dificultades y llegar a buen puerto. Y agregando a lo que dice Blanca, quiero decir también que la importancia del trabajo colaborativo. En esta situación todos estamos enfrentando este desafío de la pérdida de la presencialidad y muchas veces parece que en vez de avanzar estamos como que retrocediendo, pero en realidad estamos haciendo lo mejor que podemos y hay muchas voluntades, todos unidos, que estamos pensando siempre en cómo salir adelante y en apoyar también a los estudiantes. Algunos se están esforzando y otros están en una etapa de inercia en la que, bueno, prefieren esperar a que vuelva la presencialidad para tomar conciencia de la realidad, para tomar acción. Nosotros queremos invitarles a que tengan siempre la voluntad de hacerlo mejor. Y entonces seguimos acá con... Y para eso elegimos esta frase de un personaje que es un ejemplo de altruismo, la Madre Teresa de Calcuta. Dice la primera, da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Es inútil esperar que venga primero. A mí primero que me den y yo después doy. Eso no existe. Hay que dar primero para recibir después. Es así como funciona. Después, la de la derecha dice, quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo, es decir, a construirse como un ser consciente, que asume el sentido, asume la conciencia de las situaciones, y por eso se mejora a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. La crítica no construye, hay que sumar, no hay que criticar ni tratar mal a los demás porque nos parezca a nosotros que deba hacer tal o cual cosa. Hay que hacer lo que a uno le toca, como el colibrí.
esta es mi misión, esto es lo que me toca, sin criticar, dedicarle el tiempo al mejoramiento personal, porque con el mejoramiento personal mejora todo el entorno, mejora Haya toda la sociedad. muchos que hagan más, pero todos podemos hacer lo máximo que podemos hacer cada uno, ¿no? Y esa es la convocatoria, a eso los invitamos, ¿no? Porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Exacto. La vida. Servir hasta que llegue. Ujú. Entonces, manos a la obra, porque la diferencia, sepan ustedes, la diferencia la hace la gente diferente. Ni los gobiernos diferentes, ni la política es diferente, ni la economía es diferente. La gente es la que marca la diferencia, la que hace las cosas diferentes. O sea, Entonces, cambiemos la actitud. Muchas gracias. bueno, entonces los saludamos y agradecemos por habernos escuchado. Hasta el próximo encuentro. Hasta pronto.